Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos sumergimos de lleno en el fascinante mundo de las celebridades turcas para desentrañar un chisme que ha estado dando mucho de qué hablar. Y es que, como muchos de ustedes saben, el corazón de Kerem Bürsin, nuestro querido actor, parece estar latiendo un poco más fuerte y al parecer no precisamente por una nueva conquista. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y de cómo su exnovia, Hande Erçel, lo ha puesto en apuros. Así que prepárense porque esta historia tiene miga y vamos a analizar todos los detalles. Antes de empezar, si son nuevos por aquí y les encanta estar al día con todo lo relacionado con sus celebridades favoritas, este es su lugar. Les recomiendo encarecidamente que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, porque siempre traemos lo más jugoso y relevante del mundo del entretenimiento. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. La noticia que ha encendido las redes sociales y los portales de noticias del espectáculo gira en torno a una supuesta tensión, mejor dicho, incomodidad generada por Hande Erçel. Y es que, como saben, Hande y Kerem mantuvieron una relación que capturó la atención de millones de fans alrededor del mundo. Su química en pantalla y fuera de ella era innegable, y tras su separación, muchos seguidores esperaban un acercamiento, o al menos, una relación cordial entre ellos. Sin embargo, parece que la realidad es un poco más complicada, y las últimas acciones de Hande estarían provocando que Kerem se encuentre en una situación un tanto delicada. ¿Qué ha pasado exactamente? Bueno, la historia se remonta a unos recientes eventos públicos y a las interacciones que han tenido lugar, o más bien, las que no han tenido lugar. Se ha observado, y las cámaras no mienten, que Kerem Bürsin ha estado evitando activamente cualquier tipo de encuentro cercano o declaración pública que lo vincule directamente con Hande Erçel. Esto ha llevado a especulaciones sobre la verdadera naturaleza de su relación actual, o más bien, su falta de ella. Los rumores apuntan a que Kerem se sentiría incómodo ante la posibilidad de ser constantemente relacionado con su expareja, especialmente ahora que ambos están enfocados en sus carreras individuales y, en el caso de Hande, aparentemente disfrutando de una nueva etapa personal. Se habla de que Kerem busca proyectar una imagen de profesionalismo y madurez, y cada vez que Hande es mencionada o aparece en el mismo contexto, se genera un revuelo que él preferiría evitar. Es como si, cada vez que Hande aparece en escena, el foco se desvíe de sus proyectos actuales y regrese a su pasada relación, algo que comprensiblemente puede ser agotador para él. Una de las situaciones que más ha alimentado esta teoría es la reciente gala donde coincidieron ambos. A pesar de estar presentes en el mismo evento, se les vio manteniendo una distancia considerable. Las cámaras de los paparazzi captaron a Kerem intentando ser lo más discreto posible, mientras que Hande se mostraba más relajada, interactuando con otros colegas. Sin embargo, en el momento en que los periodistas se acercaban a Kerem y comenzaban a hacer preguntas sobre su expareja, su lenguaje corporal cambiaba. Se notaba una ligera tensión en su rostro y sus respuestas se volvían más cortas y evasivas. No es que Kerem sea grosero para nada, pero sí se percibe una clara intención de no alimentar el morbo y de poner distancia. Los fans de la pareja, cariñosamente conocidos como Hanke, todavía conservan la esperanza de una reconciliación, o al menos de una amistad cercana. Y es precisamente esta base de seguidores tan apasionada la que, paradójicamente, podría estar añadiendo presión a Kerem. Cada vez que hay una interacción mínima, por insignificante que sea, se desata una ola de comentarios y especulaciones en redes sociales, alimentando aún más la narrativa de que ambos siguen conectados de alguna manera. Kerem, al parecer, está intentando cortar esos lazos mediáticos para poder seguir adelante sin ese lastre de la expectativa pública. Además, se dice que Kerem ha sido muy cuidadoso en sus entrevistas recientes para no mencionar a Hande en absoluto, a menos que se le pregunte directamente, y en esos casos, sus respuestas son breves y genéricas, centradas en la admiración mutua como profesionales o en el respeto por el camino que cada uno ha tomado. Esto, lejos de calmar los ánimos, a veces parece avivar la curiosidad, ya que la evitación también puede interpretarse como una señal de que algo está pasando. Por otro lado, Hande Erçel parece estar viviendo un momento de mayor tranquilidad. Sus redes sociales muestran una faceta más personal, compartiendo momentos con amigos, familiares y disfrutando de su tiempo. Aunque también es consciente de la atención mediática, su enfoque parece ser diferente, más enfocado en su vida y en sus proyectos artísticos sin necesidad de polemizar. Esto, a su vez, podría estar haciendo que Kerem se sienta aún más en el ojo del huracán,
ya que él es el que parece estar más incómodo con la atención que genera su pasado amoroso. Analizando la situación, podemos inferir que Kerem Bürsin está en apuros porque la sombra de su relación con Hande Erçel es alargada y difícil de disipar. Cada vez que él intenta centrarse en nuevos proyectos, nuevos amores o simplemente en su vida personal, la prensa y los fans vuelven a traer a colación a Hande. Y es que para muchos ellos formaban una pareja icónica, y superar esa imagen es un desafío. El en apuros no se refiere a que Kerem esté en problemas graves, sino a la situación incómoda y de constante escrutinio a la que se ve sometido por su pasado romántico. Podríamos decir que Kerem está tratando de navegar aguas turbulentas. Por un lado, tiene la presión de complacer a una base de fans que todavía ama la idea de Hanke. Por otro, tiene la necesidad de proteger su privacidad y su imagen profesional, evitando ser reducido a su relación pasada. Y esto, señores y señoras, no es tarea fácil en el mundo de las redes sociales y la prensa del corazón, donde cualquier detalle se magnifica y se convierte en noticia. Las redes sociales, por supuesto, han estallado con este tema. Los fans de Hande a veces la defienden, diciendo que ella no tiene la culpa de que Kerem se sienta incómodo. Los fans de Kerem, por su parte, piden más respeto por su espacio personal y que se le permita seguir adelante. Y luego están los que disfrutan del drama y alimentan las especulaciones con cada pequeño detalle que encuentran. Es un circo mediático y Kerem, con su evidente incomodidad, se ha convertido en el centro de atención. Una posible explicación de la incomodidad de Kerem podría ser que él ha encontrado un nuevo interés amoroso, y la constante mención de Hande eclipsa cualquier nueva relación, o peor aún, genera comparaciones indeseadas. Aunque hasta ahora no hay nada confirmado sobre una nueva pareja para Kerem, la especulación siempre está a la orden del día. Y si fuera así, la presión de tener que hablar de su ex en cada entrevista mientras intenta empezar algo nuevo sería, sin duda, una gran fuente de estrés. En resumen, Kerem Bürsin se encuentra en apuros, no por algo que Hande Erçel esté haciendo activamente para perjudicarlo, sino por la resonancia de su relación pasada y cómo los medios y los fans insisten en mantenerla viva. Él busca trazar su propio camino, pero la popularidad de su antigua pareja y la nostalgia de los fans por Hanke hacen que sea difícil escapar de ese pasado. Cada aparición pública, cada comentario en redes, es analizado y puesto en el contexto de su relación anterior, obligando a Kerem a estar constantemente en guardia, defendiendo su espacio y su presente. Ha sido un análisis bastante profundo de esta situación, ¿verdad? Esperamos que este vídeo les haya dado una idea clara de lo que está sucediendo con Kerem Bürsin y su exnovia Hande Erçel. Hemos visto cómo las expectativas de los fans, la cobertura mediática y la necesidad de mantener la privacidad pueden crear situaciones complicadas para las celebridades. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem tiene razón en querer distanciarse de las menciones a Hande? ¿O creen que debería haber una relación más cordial entre ellos? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran like a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.